Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro del Éxodo, capítulo 9, vamos a leer. Vamos a leer de los versos 19 al 25. Vamos a leer. Dice: Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Dios, queremos en este momento encomendar a ti nuestros caminos, Dios, para que conforme a tu palabra afirmes tú nuestros pensamientos. Bendícenos, Dios, a cada uno de nosotros en estas cosas, Dios, para que entendamos y comprendamos, y más que eso, Dios, que seamos capaces de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, a mí regularmente, muchas de las ocasiones que comparto, me gusta hablar de las sombras y de las figuras que encuentro o que veo en la Biblia. Y este pasaje que acabamos de leer es un perfecto ejemplo de las sombras y de las figuras que, aunque sucedieron en el pasado, son cosas que se pueden aplicar aún a nuestro presente. Esta sombra y esta figura de lo que vemos aquí es algo de lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Bueno, que Dios está pidiéndole a la humanidad que se arrepienta. Hoy en la mañana, por ejemplo, que yo me levanté, me estaba vistiendo y estaba viendo, puse la televisión y empecé a ver el canal 120. El canal 120 es un canal noticioso del Grupo Milenio. Y lo que había en ese canal es que hicieron una manifestación en el centro de la ciudad, en la calle de Reforma. Y fue una manifestación para que los automovilistas básicamente respeten a la gente que anda en bicicleta. Y fueron mucha gente, hombres y mujeres, pero la característica de esta manifestación es que todos iban con bicicleta, pero los que iban en bicicleta además iban completamente desnudos. Es decir, estas cosas que ahorita les platico, no es la primera vez que suceden. Por ejemplo, la gente que regularmente anda por el centro, o digamos en la esquina de Reforma e Insurgentes, una senda muy céntrica, se acordará que ya han venido años consecutivos, al menos 2 años, recuerdo yo, no más, bueno, sí, 2 años consecutivos, un grupo de Veracruz que se hace llamar el Grupo de los 400 Pueblos. Estos hombres y mujeres igualmente a determinada hora, a la hora de mayor tráfico, se desnudan y empiezan a hacer su manifestación ahí. Y si ustedes hubieran visto, por ejemplo, esto de Milenio de la mañana, andaban en bicicleta levantando los brazos como si no sucediera nada. Y todavía para rematar, llegaron a una fuente en la colonia Condesa y ahí metieron las bicicletas y se empezaron a bañar porque el calor era muy grande. Estas cosas que nosotros vemos y que cada día se vuelven más normales, más naturales, no son las únicas protestas que se han hecho de esta manera, es algo que está definitivamente en contra de la palabra de Dios. Y es algo que por la dureza del corazón del hombre, por la dureza de la gente
del país y del mundo entero, cada día nos parecen más comunes y nadie se da cuenta que no es tanto una ofensa a la vista, sino es una ofensa a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros como hombres y mujeres que conocemos de Dios y que somos cristianos y que conocemos lo que dice la Biblia, algo que debiéramos estar haciendo es compartir la palabra de Dios. Porque este pasaje que leímos, el del libro del Éxodo, es una sombra y una figura de las cosas que están por venir. ¿Qué es lo que está por venir? Lo que está por venir es la destrucción de todo el mundo. Todo el mundo cuando le compartes a alguien nuevo y sabe que tú has leído la Biblia, te empieza a preguntar acerca del Apocalipsis. Pero lo que nosotros debemos de notar en este pasaje es que Dios ha tenido misericordia aún en aquella época como la tiene aún ahora. Es decir, les estuvo avisando de continuo que iba a venir una plaga. A ver, ¿quién no sabe cuál es el contexto de este pasaje? ¿Todos saben? O sea que le puedo preguntar a cualquiera el contexto. Entonces levanten la mano y digan, yo no sé el contexto. Ok, se los voy a contar. Este pasaje que leímos del granizo corresponde a cuando Dios iba a sacar a su pueblo que estuvo durante 400 años como esclavo en Egipto. Y entonces le dijo Dios a Moisés que iba a pedirle, que fuera Moisés a pedirle a Faraón que dejara ir a su pueblo. ¿Y qué creen? ¿Que Faraón lo dejó salir? No. Pero Dios tuvo misericordia del pueblo de Egipto y le dijo, voy a mandar que caiga granizo sobre todo tu campo. Es que así, si tú quieres salvar tu vida y la vida de tus animales, ¿qué es lo que tenían que hacer? Llevarlos a su casa. ¿Y qué? Aquí la palabra clave de esto, ¿cuál es? Quiero que pongan atención en el verso 20. Mira lo que dice el verso 20. ¿Cuál fue la clave? ¿Quiénes sí se salvaron y quiénes no se salvaron? ¿Qué dice el versículo 20? Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo ¿qué? Temor. Temor. El que tuvo temor, ¿qué hizo? Trajo a sus siervos del campo, trajo a su ganado del campo, ¿y a dónde lo llevó? A su casa. Los que no tuvieron temor de la palabra de Dios, ¿qué pasó con ellos? Se murieron. Porque dice que murieron gente, murieron animales y aún los árboles y todas las plantas del campo murieron desgajadas. Fueron heridos, murieron. ¿Qué tiene esto de sombra o de figura para con nosotros? Exactamente lo mismo. Tú y yo debemos de salir a la gente de allá afuera y predicarle el evangelio y debemos de decir lo que dice la Biblia. Tú tienes que leer lo que dice el profeta Jeremías, el profeta Isaías, los profetas mayores y menores, Ezequiel, la destrucción está a la puerta, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿y qué pasó? Que vino. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra clave, dijimos, del pasaje que leímos? La palabra temor. Nosotros ahora debemos entender lo que quiere decir la palabra temor. ¿Por qué decimos que es la clave? El diccionario, ¿qué es lo que dice que es la palabra temor? ¿Qué significa la palabra temor? La palabra temor dice, es pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es decir, cuando tú ves un peligro que se acerca y le tienes temor, ¿lo enfrentas? No, sales huyendo. ¿Qué es lo que Dios quería? Que cuando que ellos supieran que venía, que iba a caer granizo y que iba a matar a todo aquel que el granizo hallara en el campo. El que tuvo temor de eso, ¿qué hizo? Huyó a su casa. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver para nosotros como sombra y figura a futuro? Nosotros debemos de compartir que toda la gente que está allá afuera y los que estamos aún aquí adentro, dejemos de hacer lo malo.
¿Por qué? Porque viene la destrucción. ¿Qué es lo que viene? La destrucción. Para que te des una breve idea de lo que viene, tienes que leer Apocalipsis cuando habla de los sellos, de las copas y las trompetas. Las trompetas. Sellos, trompetas y copas. Para que veas la destrucción que se acerca. ¿Y qué es lo que debes de tener? Temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios y ve lo que se aproxima, va a dejar de hacer lo malo y va a obedecer como algunos de los siervos de Faraón obedecieron y trajeron su gente y su ganado a su casa. Nosotros tenemos que venir, que predicar para que la gente se arrepienta y deje de hacer lo malo y venga a nuestra casa. Ok, la palabra clave aquí dijimos es la palabra temor, temor de Dios. Nosotros regularmente pensamos de Dios, ahora la tendencia es pensar que Dios es nuestro amigo. Y hay gente irreverente que dice Dios es mi cuate. Me ha tocado ver algunas cosas que no quisiera por causa del tiempo compartirles ahora, pero que creen que Dios es como mi cuate, como mi amigo. ¿Y Dios qué es? Dios es Señor. No entendemos nosotros ahora el significado de la palabra Señor. Cuando le dices a un chamaco, ¿y qué te dijo? Pues el Señor dijo, pero el Señor se ha convertido en una palabra más como el chavo, el cuate, mi camarita, mi camarón, como sea, dando a entender, ya no tiene la relevancia que tenía la palabra Señor. Nosotros, ¿qué debemos entender como la palabra Señor? Es algo quizá para nuestra época difícil de entender porque ya no, el mundo se ha degenerado tanto que ya no entendemos. Quizá la mejor manera que en la que nosotros podamos entender el significado de la palabra Señor es remontarnos a la época de la Edad Media. Es una época en la que se llama la época del oscurantismo. ¿Qué sucedía en esa época? Bueno, en esa época, en todas las épocas ha habido hombres pobres y hombres ricos, pero especialmente en la época de la Edad Media había algo que se llamaba los chavos, el señor ¿qué? El señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? Era el hombre más rico de la región, del pueblo. Este señor feudal tenía tanto dinero, era tan rico, que era el dueño de la tierra que estaba alrededor de su castillo. ¿Qué características tenía este castillo? ¿Por qué era un castillo? Bueno, pues había de continuo señores feudales que se enfrentaban unos a otros por la posesión de las tierras. Entonces, si tú eras un señor feudal, lo que necesitabas era tener bien protegida tu ciudad de influencia. No era solamente la casa del señor feudal, era la casa. Ok, estos señores feudales construían ciudades con muros muy altos. Cuando tú le pides a un niño que dibuje un castillo, ¿cómo lo dibuja? Con torres, con muros muy altos, con un puente levadizo y cocodrilos en un lago rodeando el castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque era el lugar, la casa del señor feudal, el castillo del señor feudal, en donde en caso de una invasión de un señor feudal vecino, ¿qué? ¿A quién metía? A sus siervos y a los animales de él. Y toda la tierra la rentaba o la permitía que la labraran a cambio de un importe del cual él se beneficiaba. ¿Quién era el dueño de todo? El señor feudal y toda la demás gente que era. ¿Cuál es la palabra? ¿Ahora entiendes lo que es Dios? Dios es el señor feudal. Y nosotros somos nada más que la diferencia entre nuestro señor y el señor feudal es que los señores feudales eran déspotas y nuestro señor es amor. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿a quién pertenece el coche que tienes? Si tú estás pagando las letras, ¿no? ¿No es tuyo? ¿Y de quién es la chamba que tienes? ¿Y por qué eres tan papas fritas que fuiste a la mejor escuela?
por tu inteligencia, ¿no? Porque el señor feudal te lo dio. Todo pertenece a él. Todo, todo. Por eso dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solamente los seres humanos, los animales, las aves, los insectos, los microbios, yo, tú, tu dinero. O sea, todo es del Señor. Todo es del Señor. Este Señor que nos dio todo, del que es todo, estableció la ley. Y les voy a leer algunos ejemplos para que vean el espíritu o tratemos de o comprendamos el espíritu en el que fue dada esta ley. Voy a leerles 4 o 5 pasajes que se encuentran en el libro de Levítico y uno se encuentra en Deuteronomio. Si no lo encuentran así de volada, que sean campeones en esgrima bíblica, pongan atención. Levítico 19:14 dice lo siguiente. Dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Está haciendo la referencia a la ley, está dándote una ley en referencia a ¿qué? Al temor de Dios. Es decir, no le vas a poner tú al ciego algo para que se atraviese y se caiga. ¿Por qué? ¿Por qué ser mala onda? Porque, ¿sabes qué? Dios te va a pedir cuentas sobre eso que le hiciste al ciego y debes de tenerle temor porque Dios se va a vengar de que le hayas puesto la barrera al ciego. ¿Me doy a entender el espíritu de la ley? Es decir, Dios te pide que hagas algo bueno para que tengas temor de Dios, por temor a Dios. Porque si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Dios va a tomar venganza de eso, que te pidió que no lo hicieras y que tú lo hiciste. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Levítico, capítulo 19, verso 32, por ejemplo. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Díganme ahora los chavos. Los chavos me refiero a gente de 30 años para abajo. ¿Cuándo han visto que un chavo de 30 años, cuando llega una persona adulta que tiene canas, lo vean que se levanta la señora o la muchacha o el muchacho o la muchacha a saludarlo? ¿No les hablan de tú como si fueran iguales? Como si fueran iguales en dignidad. ¿Qué es un escuincle? ¿Para qué digo lo que digo en mi casa? Como me dice mi jefa, ¿no? Un chamaco apestoso que hay que limpiarle los mocos y está hablándole como de tú a una anciana de 60 años, como si fuéramos iguales. Entonces, ¿qué onda? ¿Perdón? La Biblia, Dios, el plan de Dios dice, delante de las canas te levantarás. Te levantarás. O sea, le darás honra a esa persona porque si no, Dios te lo va a demandar. Es decir, Dios va a dar un justo pago a eso que te ordenó que hicieras y que tú no hiciste. Mira lo que dice Levítico, capítulo 25, versos 35 y 36. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo.
¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando haya un necesitado en medio de nosotros, ¿qué? Fíjate, dice que tiene que vivir como extranjero. O sea, si fuera un extranjero eh, cubano y además negro, ¿se valdría abusar de él? Aunque sea negro. Mm, ¿no? Es decir, Dios quería que dieran buen trato al extranjero. Es decir, que fueran justos con él, que no abusaras por el hecho de ser extranjero. Pero nosotros sabemos que es extranjero y además negro, no, pues recárgale la mano, ¿no? ¿Cómo que no es blanco? ¿Cómo que no es moreno claro, como dicen algunos pasaportes, ¿no? Porque los blancos son otra onda, o sea, no, no, no. Sudáfrica, ahí está Sudáfrica. Ustedes saben lo que, bueno, no saben porque están muy chavos algunos, pero no se hicieron Juegos Olímpicos ni mundiales en Sudáfrica porque separaban a los negros de los blancos, ¿no? Gente que se cree superior dice que lo debes de tratar como extranjero, o sea, tienes que ponerle el pie, por el contrario. No es igual, no forma parte del pueblo, pero no porque no forma parte del pueblo debes de abusar de él, porque si no, ¿qué? Dios te lo va a demandar, te las vas a ver con Dios, debes de tener temor de Dios. En la última cita, Deuteronomio, capítulo 25. Vamos a leer del 17 al 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ¿qué? Ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué dice? Borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, que no se te olvide. ¿Sabes por qué hay que tener temor de Dios? Porque a Dios, a ver, ¿entiendes el pasaje? ¿Sí lo entiendes? Lo voy a explicar. Cuando salió el pueblo de Egipto, después de las plagas, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto, ¿y qué creen? Sabía un pueblo por ahí, los amalecitas. Amalecitas vienen de Amalec. Amalec era el rey de ese pueblo. Y dijeron, no, 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 estos chatos se van a apoderar de nuestra tierra, porque eso es lo que Dios les había dicho a los hebreos. Se van a apoderar de esta tierra. Y entonces, como los vieron débiles y cansados, ¿qué hizo el rey amalecita o Amalec? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo? ¿Los qué? A ver, hermanos, despierten. Los atacó. Ok, ahora imagínate que nosotros tenemos que hacer una marcha, que acabamos de salir, que venimos cansados, que éramos esclavos en Egipto. ¿A quiénes deberíamos? Y vamos formando una columna. Pregunto, ¿quiénes deberían de ir adelante? Estamos en una tierra extraña, en una tierra que vamos a conquistar tarde o temprano. ¿A quién debemos de poner adelante? ¿Mujeres y niños primero? ¿Dónde pondrían a las chavas y a los niños? ¿Qué hizo Amalek? ¿A quién atacó? La retaguardia, a los enfermos, a las mujeres, a los niños. ¿Y tú crees que Dios pasó eso por alto? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dice, mira, vas a entrar a esa tierra y cuando entres, ¿vas a qué? ¿Qué entiendes por borrar? No va a quedar recuerdo de Amalek. Y tan era firme lo que Dios quería que le termina diciendo después del punto y coma, ¿qué dice? ¿No qué? Que no se te olvide. Que no se te olvide hacer lo que te estoy diciendo. Porque no tuvieron que, Amalek, ¿por qué atacó a las mujeres, a los niños, a los abuelos, a los enfermos de hasta atrás? No tuvo temor de Dios. Aquí la pregunta es, ¿tú tienes temor de Dios?
Porque si tú haces cosas que Dios no quiere que hagas, ¿qué crees? A Dios no se le va a olvidar. Y Dios lo va a demandar de tu mano. Cuando estés frente a Dios. ¿Te lo va a qué? No se le va a olvidar. Lo que pasa es que ahora la gente piensa que Dios es cuate. Que Dios no es Señor. No, Dios es mi cuate. Yo le hablo, ¿qué onda, Señor? Buenos días, ya amaneció, gracias. Qué bien te portas, eres bien camaritas. Como si fuéramos iguales. Y no, Dios es el Señor. ¿Entendiste el ejemplo del feudalismo? Eso es lo que es Dios para nosotros y nosotros somos sus, o sea, esclavos. Lo que pasa es que no es un Señor déspota, como lo dije antes. Es un Señor que es justo. Mira, no quiere decir que porque algunos le llaman amigo Dios, mi cuate, mi camarita a Dios, Dios no sea amigo de algunos. ¿De qué? De algunos. Vamos a ver el requisito que Dios tiene para que puedas ser su amigo. ¿Cuál es el requisito? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. ¿Listos? Dice, está hablando Jesús y dice, ustedes son mis amigos, si qué, si hacen lo que yo mando. Nota dos cosas. La primera es que aunque es amigo, ¿quién manda? ¿Quién ordena? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? No a ver si quieres. O sea, la relación sigue siendo de señor-siervo. Lo que pasa es que al siervo que obedece lo considera pero ese amigo debe de seguir recibiendo órdenes. ¿Cuál es la característica de un amigo de Dios? ¿Qué es lo que lo hace ser amigo? Sin chistar. Sin chistar. Verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Además, esta amistad entre Dios y un siervo o sus siervos, los siervos que obedecen, no es de que ahora se van a llevar de a cuartos con Dios. No, ¿qué es lo que ahora te va a permitir? ¿A qué tienes derecho? ¿Qué es la ventaja que vas a tener cuando tú obedezcas a Dios y seas considerado Dios te considere un amigo? ¿A qué te va a dar derecho? Ahí está clarito. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no hace no sabe lo que hace su Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora cuando Dios vaya a hacer algo, te lo va a avisar. No te lo va a consultar. Oye, te voy a quitar un hijo. Ay, no, te voy a quitar un hijo. No te estoy consultando, te estoy avisando. No quiere decir que así sea, para que digan, ay, Safín zafado. Por ejemplo, recuerdo que en la época cuando en 1985, antes del temblor, yo recuerdo que un hermano nos compartió que había soñado que estaba en el Valle de México, en un monte del Valle de México, en donde podía ver la ciudad, y que lo que él veía es que la ciudad estaba toda destruida y que estaba humeando. ¿Era amigo de él? Sí. Le avisó, aunque no entendió, pero le avisó. Entendió cuando vino el temblor, pero le avisó. Eso es el ser amigo. ¿Cómo se es amigo de Dios?
obedeciendo. ¿Y qué beneficio voy a tener por ser amigo de Dios? Me va a avisar. Nada de que, camarita, te pido, ahora sí, dame el coche que quería. No, no, no. O sea, momento. Sigues recibiendo órdenes de parte de Dios. Ok. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 2, verso 23. ¿Quién es un amigo, el amigo de Dios por excelencia en la Biblia? Este del que vamos a hablar. Santiago capítulo 2, verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue qué? ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Porque le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó? A ver, ¿qué fue lo que le creyó? ¿Quién le creería en términos humanos que Dios se le aparece a un ruquito que tiene 90 años y su esposa no es una chava, es una chava de 80? Y le dice que va a tener un hijo, él que tiene 90, de su chava que tiene 80. ¿Y sabes qué? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y además, ¿qué? Fue llamado amigo de Dios. O sea, ¿sabes cuántos años tardó Dios en cumplirle la promesa a Abraham? No más 10. O sea, cuando Abraham tenía ¿cuántos? Y su chava, ¿no? Ya no digo nada, cosas evidentes. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos tú y yo? ¿Cuál es la clave para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la clave hasta lo que puedes ver por lo que hemos hablado? ¿Tener qué? ¿De quién? De Dios. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 28, verso 28. Ahí te va, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hagamos quienes, porque sabemos resolver ecuaciones de segundo grado e integrales, sabemos álgebra, karate, judo, levantamos pesas, nos sentimos papas fritas, o sea, yo me las puedo. Yo no necesito de vejigas para nadar. Pero lo que realmente es importante, lo que realmente te va a distinguir de la gente, es la inteligencia y la sabiduría. Y la inteligencia no porque sepa resolver ecuaciones, ¿eh? No, no es eso. La inteligencia es lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué es la sabiduría? Dice, es tener temor del Señor, es la sabiduría. Y el apartarse del mal, eso sí es ser inteligente. Que si ¿cómo dice el proverbio? Que si los malos te dicen, ven, vamos a hacer acechanzas, burlémonos del ruquito, burlémonos de la abuelita, tú no consientas con ellos, que no te sientes sencilla de escarnecedores. Un día oí algo que dices, esta es la interpretación más fuera de lugar que yo he escuchado en mi vida. Me decía este hermano que su mamá, una señora ya muy grande, no lo dejaba ir al cine. Hagan de cuenta, es más grande, este hermano es más grande, es mayor que yo. Y me contaba que su mamá no lo dejaba ir al cine porque escrito está en la Biblia, no te sentarás en silla de escarnecedores. ¿Sí entendiste? O sea, como no se fuera a sentar alguien, un escarnecedor en el cine, por eso no lo dejaba ir a ver al cine. Dices, no me perjudique, hermana.
¿no? Eso no es ser inteligente. El ser inteligente no es saber interpretar, es que cuando veas el problema, aunque seas muy bruto, muy tonto, que no pases la escuela, no te estoy dando permiso para que no pases. Lo que te estoy diciendo es que cuando veas un problema y que alguien te quiera jalar a hacer el mal, ¿tú qué? Huyas. Eso es ser inteligente. ¿Por qué? Porque estás manifestando que tienes temor de Dios y Dios te va a demandar eso que sabes que no debes de hacer. Que no te burles del sordo por temor a, que no le pongas piedras al ciego, porque Dios te lo va a demandar. Y a Dios no se le olvida. ¿Cuánto me falta? Ok, hay muchos pasajes, sobre todo en los Salmos, que hablan del temor de Dios. Mira, por ejemplo, dice Salmo capítulo 2, verso 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, el hecho de tener temor no es un temor paralizante. No recuerdo el pasaje, ahorita se me vino nomás la palabra, pero no recuerdo el pasaje. Dice, tuve temor y porque me dio temor, me acalambré y no hice nada. No, espérate. Estás entendiendo mal. El temor que Dios quiere que tengamos de Él es el temor al posible castigo en caso de una infracción a su ley. Por eso dice aquí, no se vale que me salgas con que tuve miedo y me escondí. No. Me paralicé. No. Ese no es el temor que Dios quiere. El temor que Dios quiere es que tengas miedo al posible castigo en caso de que infracciones su ley. Pero debes de ¿qué? ¿Qué dice aquí el Salmo 2? Debes de servir. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 5, verso 7. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea, no se trata nada más de venir a adorar a Dios, de decir que vienes a adorar. No. Se trata de venir a adorar en el temor de... ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, la magnitud de las cosas de las que estamos hablando. Hay gente que viene, sobre todo jóvenes, que vienen como haciéndole un favor a su papá o a su mamá. Porque si no, no les van a dar permiso, porque si no, a ver, momento, mi chavo, no entiendes las cosas. Tienes que venir en el temor de Dios a adorar a Dios. Aunque sea el final del mundial y México haya pasado a la final. No importa. No quiero meterme en Honduras, pero no importa. Mira, uno que sabía de lo que era la adoración a Dios, ese fue un rey que se llamó David. En la época de David fue una época que yo digo que es privilegiada, aunque entró dentro del plan de Dios. Tú has oído hablar del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una barda perimetral y al centro de ese terreno que había delimitado esa barda perimetral había una tienda de campaña. Y en esa tienda de campaña se dividía en dos partes. A la parte de más adentro no podía entrar más que el sumo sacerdote y una vez al año. Ese es el tabernáculo de Moisés. Luego me voy a brincar al templo de Salomón. El templo de Salomón era lo mismo, nada más que hecho de piedra y de madera, una construcción más firme. Y de igual manera no podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año y con sangre en las manos. Pero hubo una cosa intermedia que se llamó el tabernáculo de David. Y David dice la Biblia de David, o dice Dios de David,
que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era el tabernáculo de David? El tabernáculo de David no era más que una tienda de campaña en donde podías entrar directamente del lugar en donde estaba, de la calle, del patio, del jardín en donde estuviera, directamente al lugar santísimo. Pregunto, ¿y porque David podía entrar directamente al lugar santísimo, iba en shorts? ¿O iba con sus lentes oscuros de rock and rollero? Con sus, ¿cómo se llaman estas cosas que le incrustan al cuero? Esos toperoles. Y con sus botas negras acá de muy malvadín, muy malvavisco. ¿Eh? Y llegaba ante la presencia de Dios y se acostaba. ¿Sabes qué dice David? Mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabes cómo iba David al tabernáculo de David? Con temor, con un temor reverente. No como muchos venimos aquí porque no tenemos ¿qué? ¿Tiempo? Me van a contestar. No, hermanitos, por Dios, estamos hablando del temor de Dios. Porque no tenemos temor de Dios es que venimos como venimos. A veces, algunos. No digan, ay, este me dio un rocazo. No. No es para todos, es para los que no tienen temor de Dios. Mira, ¿en qué podemos aplicar el temor de Dios para con nosotros? Vamos a leer rápidamente el libro del profeta, el libro de Nehemías, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 4 y después del verso 8 al verso 10. Se los leo. Hubo entonces gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado del dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Nos saltamos al verso 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. ¿Capichi? Se los explico. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. A los 70 años levanta Dios a Nehemías, a Esdras y empiezan a traer a la gente. Pero por lo que dice Nehemías en el verso 10, en el verso 8, parece que había gente muy pobre, judíos que vivían en Babilonia y que no los querían dejar salir. Entonces se juntaron entre los judíos y compraron la libertad de sus hermanos para que algunos que estaban como siervos en Babilonia los dejaran salir. Ahí vienen de regreso, atraviesan el desierto y llegan a la tierra de Israel. ¿Y qué creen? Que los hermanitos abusados, que vieron, ¿ustedes creen que esos cuates que pagaron, por los que pagaron dinero, tenían dinero para llegar a sembrar, a ponerle barda a su tierra, si es que la tenían? ¿Cómo creen que venían? Que tenían dinero para comer, ¿cómo creen que venían? Si estaban fregados allá, llegaron más fregados acá. ¿Y qué hicieron los que llegaron con ellos? Ahí dice, algunos les cobraban intereses, les vendían, les rentaban la tierra, les cobraban intereses por prestarles dinero, les vendían las semillas. Y entonces estos cuates estaban hasta acá, si llegaron hasta acá, terminaban hasta acá. Y entonces unos empiezan a quejar con Nehemías y dicen, oye, no manches, venimos acá todos fregados y todavía nos están cobrando impuestos y todavía el rey quiere que le paguemos impuestos. ¿Y qué dice Nehemías? Es cierto,
estamos abusando. Y cuando les dice Nehemías a los que están abusando, ¿qué dijeron los abusadores? No tuvieron nada que responder porque les estaba recriminando Nehemías con razón. Tan es así que el mismo Nehemías en el verso 10 dice, ¿yo qué? Yo también y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, y grano. Es decir, Nehemías también estaba cobrando un interés. ¿Qué es lo que Nehemías le pide a todo el pueblo? Quítenle ustedes el interés, yo voy a seguir cobrándolo. ¿Eso les dijo? ¿Mayoría de votos? No, dice, quitémosles estos impuestos, quitémoselos. Ahora la pregunta es, si tú y yo hemos estado haciendo algo de lo cual Dios no se agrada y que sabemos que a Dios no le agrada, quiero avisarte que Dios va a tomar ¿qué? Venganza de eso. No se le olvida, no lo va a pasar por alto. Por tanto, mira en dónde estás parado y arrepiéntete por temor a Dios, porque Dios no lo va a pasar por alto. Termino diciéndote lo siguiente, si en medio de nosotros hay necesidad, ¿qué dije? Esa es la palabra clave, necesidad, no que tengo ganas de, ¿hay qué? Esa es la palabra clave. Si hay en medio de nosotros necesidad y tú solamente traes 50 pesos, no te hagas que la Virgen te habla y ayuda a tu hermano. Yo nomás traigo 25. ¿Te salvaste porque dije 50 en lugar de 25? No. Si tienes lo suficiente, fíjate, si tú no tienes necesidad de nada, aunque seas pobre, si tú no tienes necesidad de nada, ¿qué es necesidad para con Dios? Que no tengas que comer, que no tengas que vestir y que no tengas dónde vivir. Si te falta alguna de esas tres cosas, tienes que. Pero si tienes las tres cosas, no tienes. Oye, la casa no es mía. ¿Estás pagando renta? Sí, no tienes necesidad. Oye, pareces retrato con el vestido. Tienes nada más 49 pares de zapatos. No tienes necesidad. ¿Qué? No tienes necesidad, hermano. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Si tienes 25 pesos y con esos 25 pesos puedes comer y te puedes regresar y hay alguien que está en necesidad, tienes la obligación de dar. No te estoy torciendo la mano. No te estoy haciendo manita de puerco. Porque no soy yo el que te va a vengar. No soy yo el que se va a desquitar contigo, el que te va a dar la justa retribución debida a tu extravío, como dice Romano. Es Dios el que se va a encargar de ti, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios nos da a todos. Mira, dije necesidad es la clave. Si nosotros estamos acostumbrados a comer caviar, hay caviares hiper recontra chicaros de 50 gramos, $500. Pero ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado a comer todos los días caviar. Bueno, haz un sacrificio. Ese día compra algo más barato. Patas de cangrejo de Alaska. O ya de perdiz salmón. Me estoy dando a entender lo que te digo. Lo que pasa es que nadie está dispuesto a hacer un sacrificio, entre comillas, porque no te estás quedando sin comer. No, hay unos que siempre dan, esos que sigan dando. ¡Ey! Somos un cuerpo en Cristo. El que no quiere, el que no ama, a Dios no conoce, porque Dios es amor. Y Dios lo que quiere es que tengas temor de Él para que no peques, no porque te quieras sacudir y sacar toda tu lana. Que empezamos hablando de que no es tu dinero, es
el dinero, la casa, el trabajo, el coche, todo es de Dios. Tienes que notar necesidad, porque si alguien tiene a un hijo, hija en la escuela de paga y no tienes ya la cantidad suficiente para pagar la mensualidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Cambiarlo de escuela. Sí, exactamente, cambiarlo de escuela, porque tiene dónde vivir, tiene que comer y tiene que vestir. Ah, si el chamaco apestoso no entra porque no alcanza el promedio, no alcanza el promedio, pues es un burro. Perdón, hermanos. Si digo la verdad, perdónenme. Pero es un burro porque el joven o la señorita nada más se tiene que dedicar a trabajar, a estudiar, o sale a bolear, o sale a vender periódicos, o lava ajeno, o plancha ajeno. No, ¿verdad? Entonces, como no es una necesidad, mijo, no vayan a pensar que estoy hablando de mi hija, Dios me libre, ¿eh? Te pones a chambear o te pones a estudiar en una escuela de gobierno. ¿Quién se ha muerto de eso? ¿Alguien se ha muerto por estudiar en una escuela de gobierno? Entonces, ya sabritas cómo hay que hacerlo. Hermanos, el temor de Dios es algo que se aprende. Ve los corazones de la gente impía, ve cómo la gente de afuera se está muriendo, se está perdiendo, está yendo a perdición. El que anden encuerados es lo de menos. Ve sus corazones, ve lo que hablan, ve lo que dicen, ve lo que hacen. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Nosotros que tenemos temor de Dios, debemos de hacer manifiesto lo que decimos, obedeciendo a Dios. Vamos a orar. Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que afirmes estas palabras que hemos hablado, que nos podamos meter cada uno de nosotros a estudiar estos temas, para que aprendamos a tener temor de Dios. Señor, algunos de nosotros nos queremos rendir en esta hora delante de ti, para que a partir de hoy hagamos lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, lo hagamos con temor reverente por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.